Bienvenidos, somos Lacturis. Mi nombre es Yolanda Estrada Cortes, nuestro especial se puede decir de octubre y parte de noviembre porque es la época donde, según las antiguas leyendas, el velo entre los vivos y los muertos desaparece, ¿no? Así es, sí hay una conexión mística y espiritual entre vivos y muertos. Como tú dices, de esta cultura de que la vida y la muerte siempre están. Lo sorprendente es que no solo nuestra cultura como mexicanos, sino también en otras culturas está muy presente. Sí, justamente, sobre todo desde la época antigua en la que, vaya, las primeras civilizaciones tenían una cuestión de la muerte un poco diferente a la que nosotros podemos concebir actualmente, vamos a poner entre comillas. Y como tú dices, no es exclusiva de mexicanos, sino que ha venido desde los antiguos egipcios, pasando por los nórdicos, los vikingos y hasta, sí, los celtas tienen una cultura impresionante cerca de la muerte. Sí, Y sí. ha También los trascendido. irlandeses. Sí, ¿eh? Y ha trascendido a tal grado que se han generado historias de terror, leyendas urbanas, leyendas tradicionales, novelas clásicas de terror, en las que podemos Sí. explorar la mente humana y podemos explorar muchas más cosas. Pero, ¿qué te parece si comenzamos Sí. dando un poquito de preámbulo, quitando el preámbulo más bien, y adentrándonos un poquito más de qué hay de terror dentro de la literatura clásica que viene de Europa y de Estados Unidos, porque sí, muchas de las obras literarias clásicas también vienen de Estados Unidos. Pues podemos decir que siempre el terror ha estado presente pues, en la literatura, en nuestra misma cultura. Quiero yo en este caso mencionar, como tú lo dices, el viejo mundo, que es lo que se le conoce Europa y Asia, tiene mucha leyenda, porque ellos fueron los primeros, aunque pues muchos digamos, es que aquí también nosotros sabíamos cultura y tenemos nuestras tradiciones, pero realmente una gran tope de leyendas, de monstruos, de criaturas, vienen de Europa y la mayor parte de la literatura clásica viene de ahí y vienen muchas leyendas y vienen muchos, y digo, un ejemplo del libro de la fe que existe de ciencia ficción en la historia, ¿no? No, es verdad. Sí. Y realmente también te iba a decir, muchas de las leyendas que nosotros conocemos, por ejemplo, no sé si sabías, que la leyenda de la Llorona de México, sin duda en Latinoamérica existe una Llorona, una Sayona, en la que una mujer tiene una historia muy similar a la que nosotros y también perdió a sus hijos. Es decir, todas las culturas en algún momento de su vida, de su existencia, han tenido este halo de misterio, este halo de terror y Ujú. han marcado generaciones con respecto a el terror que se le puede infundir a sus propios pobladores. Sí, 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 sí. Tan sencillo, pero aquí con nosotros, con los mexicas, con los mayas, tenemos nuestras propias leyendas. Digo, un ejemplo muy sencillo son las Tlahuelpuchi. Y aquí lo más sorprendente, y es ver que ojalá que podamos ahondar en eso, que cómo hay criaturas que uno diría, ay, pero pues aquí es algo, ¿no? Pero si lo analizas alrededor del mundo hay coincidencias. Sí, Que uno dice, pero es que ¿cómo es posible que una criatura como, por mencionar un ejemplo, que no lo voy a tratar en las sirenas? Puedes encontrar sirenas desde Australia hasta lo que es Argentina y tienen sus variaciones cada una, pero en sí es la misma criatura, que es cuando nos pone uno a pensar, se ponen a pensar realmente como fueron los primeros, realmente, o sea, estamos realmente solos. no, no estamos tan solos. Y te digo una cosa, si nos llegara a escuchar mi profesora de ciencias cuando yo dije algo parecido en mi tesis y se molestó. Saludos.
realmente te das cuenta de que la cultura prehispánica de México no fue la primera, y no solo no fue la primera, sino que también tiene muchas interconexiones, hay muchas repeticiones, hay muchas... de hecho, también lo podemos ver en el libro más famoso del mundo, la Biblia. La Biblia tiene muchas coincidencias entre sí con otras Biblias, pero no nos vamos a meter tampoco en temas de religión porque No, no, no. no queremos ofender a nadie. No, y aparte nos van a echar el bendita. Nos va a salir un Justo. mito. Nos va a salir un mito. Nos va a salir. Bueno, a mí no. Bueno, a mí no, porque yo sí soy muy católica. Por ejemplo, el Arca de Noé, que creo que es algo que la gente ubica, y si no lo ubican, les va el resumen. Hubo un diluvio muy grande provocado por Dios para depurar al mundo, y solamente se subieron dos parejas de animales de cada especie en una arca que surcó todo ese diluvio, y cuando se terminaron los 7 días salió el arco iris. De hecho, esa es una leyenda del arco iris. Se lograron salvar las especies y lograron sobrevivir Noé y su familia. Este diluvio no es único en la Biblia católica, sino que también existe en la Biblia musulmana. Es decir, que hay eventos históricos que también existen en las mismas culturas, como lo venimos diciendo, en las leyendas. Pero más allá de leyendas, sí, son eventos canónicos de la sociedad. Pero más allá de leyendas, creo que también podemos ahorita profundizar, porque, bueno, antes de profundizar en lo que va, en el tema del día de hoy, me gustaría hacer o plantear una dinámica. Ahorita que estamos hablando de leyendas y que hay un meme muy viral de que en México y en Latinoamérica no se graban películas de terror porque aquí sí se nos aparecen las cosas. Sí, sí, lo he visto, saber. Es muy bueno. ¿Qué tal que nuestros podcasters, nuestros radioescuchas, nuestros lectureros, nos cuentan sus experiencias con leyendas urbanas, con leyendas tradicionales dentro de México? Yo sé que, por ejemplo, puede haber gente del Estado de México. Hola, mi amor. Gente de otros estados también que nos puede estar escuchando y que tengan sus propias leyendas. Pero alguien que sea de Guerrero, alguien que sea de Veracruz. No sé, hay muchísimas leyendas de brujas. Catemaco, sí, sí, Sí. sí, 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 no. Si alguien conoce a alguien de Catemaco que nos cuente una historia de brujas, que sepa historias de brujas, que nos las cuenten, historia de terror. Para esto, chicos y chicas que nos estén escuchando, sí, cuéntenos sus historias de terror, pero por favor no vayan a ser de, es que yo una vez me subí a una combi y me asaltaron. ¡Qué miedo! O sea, de verdad, Es terror moderno. yo sé que es terror moderno, pero por favor tengas una historia paranormal. Sí, sí, sí. ¿Tú ya sabes algo que a mí me pasó? Ya sabes. Es que, Y yo voy a contar en su momento. sí, tú y yo vamos a contar nuestras, creo que tú y yo tenemos para hacer 3 historias cada quien de terror, porque a nosotras nos han pasado, Cantino no está para saberlo, pero nosotras sí nos lo hemos contado, y de verdad nos han pasado unas cosas bien tremebundas. Entonces, Cosas que uno se queda con carita de después de, ay, esto poquito ya no la cuento. sí, chicos, chicas, señora, allí en casita, que nos esté escuchando, mándenos sus historias, mándenos sus leyendas, mándenos sus experiencias paranormales. Y pues no voy a decir que las mejores, pero sí van a salir varias en el episodio especial, que sería el último con el que cerraríamos este bonito especial de terror. Y habiendo dicho el sponsor del día, vamos a... Aviso. Y el aviso. También, si no tienen historias de terror o si no tienen algo que les haya pasado paranormal, ustedes no son
un imán para los eventos paranormales, no se preocupen, pueden escribirnos una historia de terror y ahí sí las mejores tres, ¿qué te parece? ¿Tres? Sí, sí, sí. Las mejores tres que sean inventadas, de terror, de suspenso. Obviamente que sean cuentos cortos, o sea, tampoco vamos a leer aquí una novela de 400 hojas. Sí, bien, y también hay que mencionar que nada de inteligencia artificial, por favor. Ajá, No apoyamos aquí en esta casa la inteligencia artificial. Quieren inventar algo, sáquenlo de su cabeza, por así favor. es. En cuanto a literatura se respecta, lo mejor es la imaginación. Y si no tienen imaginación, no hagan nada. Cuentitos cortos de terror o de suspenso, psicológico, lo que ustedes quieran, todo menos gore. El gore no nos gusta. Pero Sí, no. mándenlos y los mejores tres los vamos a leer junto con las personitas que nos manden y nos hagan llegar historias, leyendas, eventos paranormales que hayan tenido. ¿Qué te parece si más tarde se subiría, bueno, es lo del que estamos hablando, se subiría ya por el 8 de noviembre más o menos? Para dar el chance de Día de Muertos, Ajá. siento que sería una buena idea. Que de hecho también yo iba a dar aquí una opción también para nuestros radioescuchas. Si a ustedes no les ha pasado algo, pero tienen familiares que sí, escríbanos esa experiencia. Nosotras aquí vamos a hacer lectura de lo que nos manden y sí, así son experiencias paranormales. Aquí los leemos con todo gusto, y los comentamos. Así es. Entonces, dicho lo anterior, vamos a profundizar no solo en las leyendas, sino también en las historias clásicas. Sí, esas historias que han trascendido y que han hecho del género del terror algo muy deseable por las morras darketas, fans de Tim Burton. Famoso y el no tan agradable en este hogar, en este pequeño podcast de nosotras, que es el Dark Romance, que ha sido corrompido también por eso, tenemos que mencionarlo. Si no saben de qué estamos hablando, vean el episodio anterior. Si nos excedimos. Sí, fuimos muy políticamente incorrectas, pero teníamos que decirlo. Entonces, todas esas historias que han trascendido y que han hecho del género del terror algo deseable por los morros que acá acaban de empezar a leer a Juan Rulfo, a Borges y a Cortázar. Porque sí, los hay. Ya luego haremos una crítica de eso, de gente que se cree mucho por leer a Gabriel García Márquez y a Julio Cortázar. Pero hoy no. Hoy hablaremos acerca de los monstruos clásicos. Así es. No hablamos de La Llorona, no hablamos de Merlina, no hablamos de Los Locos Adams, no hablamos de Hotel Transilvania. Bueno, tal vez un poco. Pero sí hablamos un poquito. Sí hablamos de Frankenstein, Hombres Lobo y el mítico Drácula. Entonces, vamos a empezar por el principio. ¿Qué te parece si empezamos con los hombres lobo, que serían los menos conocidos y que el público se podría abrir un poquito más de interés con respecto a ellos? Sí, claro que sí. Entonces, comiénzale, Yuri. Claro que sí. Bueno, primero, para los que conocen, saben qué es un hombre lobo. Para los que no, un breve resumen: un hombre lobo es un hombre o una mujer, porque también hay casos de mujeres, hay que decirlo, que lamentablemente en la literatura y en las películas no se menciona tanto. Es lamentable, pero sí existe. Es un humano que por una maldición, o como dirían, o por un don, puede transformarse en una criatura que se supone que debe de ser mitad hombre, mitad lobo. Hay distintas variaciones dependiendo del lugar o de la zona, o también de cómo lo quiere el escritor, porque hemos visto en el cine muchas variaciones del hombre lobo que son parte de lo que es del lore del hombre lobo, de las leyendas en general. Uh-huh.
Para esto, todo lo que acaba de mencionar mi amiga se refiere a lo que es más conocido como licantropía. Exacto. Tenemos que decir el nombre real de que es un hombre lobo, es un licántropo, para que ustedes también sepan y que no anden perdidos en el espacio cuando les digan, ¿y conoces algo de licantropía? Ahí está la palabra. Exacto. Pero no solamente eso, ya lo habíamos hablado también en Harry Potter, también en nuestro episodio antepasado, más o Sí, menos. sí. Hablamos un poquito de los hombres lobo y olvidamos mencionar que los hombres lobos, o bueno, en el mundo de Harry Potter, se convierten cuando otro hombre lobo lo muerde en el cuello. Y a partir de esto, también tienen otra cualidad. En general, esto es en general, no solamente en Harry Potter. Otra cualidad de los hombres lobo es que se convierten en cada luna llena, algo así como la menstruación, pero en hombres lobo. Entonces, ese chiste es viejísimo. Ahora que tú mencionas eso, hay una película, ahí voy a meter, perdón, mi cuchara, siendo yo alguien que consume el cine de hombres lobo y de vampiros. Hay una película donde hacen una analogía referente a lo que es a la menstruación y a lo que es a la adolescencia con la licantropía, que es muy buena película. ¿Cuál es el nombre de la película? Se llama Ginger Snaps, es del inicios del 2000, es de dos hermanas. Es muy buena, Ok, la vamos a poner también aquí en el videíto para que el público la busque. Creo que está en YouTube doblada, no estoy segura, pero creo que sí, porque es una película canadiense. Tomando esto en cuenta que dentro de la literatura, que además de Harry Potter debe haber más hombres lobo y no nos vamos a meter ahorita con Crepúsculo. ¿Cuál podrías decir tú que es el primer libro de hombres lobo conocido por la humanidad moderna o contemporánea? Pude investigar porque la leyenda del hombre lobo tal cual siempre ha estado presente. Muchos se cree que su origen tiene que ver con la mitología griega, con el rey Licaón, con la leyenda de que Zeus lo transformó por un castigo. Pero en la literatura, la primera obra fue publicada en 1838, que se llama Hughes the Werewolf de Sutherland Menzies. Es una literatura donde se trata igual justamente de una persona que es infectado por la leyenda, por lo que es el virus del hombre lobo y se transforma en este ser. Aunque, sin embargo, la referencia más antigua que hay registrada justamente de una figura como el hombre lobo es en la epopeya de Gilgamesh. O sea, imagínate cuánto tiempo no ha existido esta criatura presente en la cultura general y en el lore de diversos lugares del mundo. Justamente, y Gilgamesh es, para los que no conozcan el libro, es una obra de Medio Oriente. Okay. Y se hace aparición de este ser. ¿Cómo ha evolucionado? Vamos a hablarlo desde la cultura pop, vamos a decirlo así. Antes de Crepúsculo, creo que el hombre lobo más conocido en todo el mundo es Michael Jackson en su mítico videoclip de Thriller. Yo tengo ahí unos datos. La del hombre lobo no fue hasta el año de 1980. Curiosamente. En 1980 se dan dos películas que son las que revolucionan el mundo de lo que es la cultura. Que una es la película que se llama Aullido y la otra que se llama Hombre Lobo Americano en Londres, de John Landis. Tan importante y tan impactante fue esta película, que debo de admitir que es terror, comedia y en cierto momento gore, porque sí hay cosas que se ven muy... que esa película les dio un Oscar al maquillaje que ocuparon en esas películas. Y debido al exitazo que fue y que a Michael Jackson le gustó tanto esa película,
¿Qué le pidió a este director, John Landis, que hiciera el video de Thriller? Según lo que dicen, que el hombre lobo que sale ahí no es tal cual un hombre lobo, es un hombre pantera, curiosamente. LOL, o sea, todos creyendo que era un hombre lobo. Sí, ¿qué es lo que pasa? Se supone, que yo sé, habían hecho un maquillaje del hombre lobo, pero era muy aterrador. Porque si tú comparas la criatura que ponen en la de hombre lobo americano en Londres con la que ponen en el video de Michael Jackson, en la del hombre lobo americano de Londres ponen un perro, es un lobo gigante, es un lobo que está, se ve, para que lo ubiquen, porque de seguro muchos no lo han de ubicar. No sé si conozcan o reconozcan ese meme donde ponen un Golden Retriever y al ladito ponen un como... Un perro diamonaco. Un perro diamonaco. Ese perro que tú estás diciendo es el hombre lobo que ocuparon para la del hombre americano en Londres. Wow. Ese es el primer hombre lobo que conoció realmente la cultura pop. Además, igual son muy característicos, porque igual son no tal cual iguales, pero son muy similares. A partir de esas películas y del video de Thriller, durante los años 80, se hizo una bomba, una lobomanía, es la realidad, donde se explotó el género de hombre lobo y hubo una de películas que no puedes contarlas. Creo que de Aullido hubo 7, de Aullido, Bala de Plata y Bala de Plata no sé qué tanta, o sea, no sé cuántas películas se hicieron de Bala. Lamentablemente debo decir que hubo unas que, de ser muy buenas películas, las últimas por el bajo presupuesto, como las películas no pegaban tanto y como que ya no se ven de la misma calidad. Pero sí existe una lobomanía donde casi lo que mi papá me cuenta, que él estuvo durante esa época joven, que a lo mejor de 10 películas en el cine, 6 eran de hombres lobo. Sí, y tiene razón. Y para que la gente no se quede con esa impresión, yo tengo otro dato. Otro dato, pero este es un dato de 1960, ¿ok? Este dato de 1960 se llama La Casa del Terror y es una película de Tintán. Una película mexicana de Tintán en la que se exploran los primeros monstruos clásicos dentro del cine mexicano en blanco y negro. Y dentro de esa película yo nunca la he terminado de ver porque me da mucho miedo, pero me da pavor, o sea, yo la ponía cuando era niña y era como, ¡ah! Es de las pocas películas de Tintán que yo no me he visto. Pero yo recuerdo perfectamente que hay un hombre lobo. Y este hombre lobo, de hecho en la portada, en el póster, se los estaré poniendo por aquí, el póster tiene cargando a coprotagonista de Tintán, cuyo nombre es Yolanda Varela, si no me equivoco. Tu tocaya. El hombre lobo carga a Yolanda Varela dentro del póster y es un hombre lobo, no recuerdo perfectamente la trama, así que se las voy a leer. Y La Casa del Terror es una comedia mexicana de 82 minutos que utiliza... Hablando de eso, ¿no serán primero originalmente, antes de Tintán, las famosas películas del Santo? Yo recuerdo ver películas del Santo donde era contra el hombre lobo. Es que déjame buscar porque, por ejemplo, yo recuerdo que el santo contra las vampiresas es a color. O sea, las películas del santo son más recientes. ¿Qué? Sí. A ver, vamos a comprobar ese dato. A ver, te lo digo, lo estoy investigando. Contra los... Sí, sí, cierto, aquí está. Sí, es más reciente, ¿no? Sí, aquí dice que La Casa del Terror, la de justamente de Tintán, fue en el 60, exacto. Mientras que la de aquí ponen El Santo, fue en el 73, 13 años después. Justamente, entonces, en México, los hombres lobo llegaron desde que la tele era blanco y negro y Tintán era nuestro héroe. En su afán para lograr
sobresalir con sus macabros experimentos. Un científico y sus ayudantes aterrorizan la ciudad convirtiendo el museo en una casa del terror, donde Casimiro, que es Tintán, por ser un holgazán, es la víctima principal de esta historia, pero su novia Paquita, que es Yolanda Varela, lo ayuda. Exacto. Y esta película la pueden encontrar gratis en YouTube. Para todos aquellos que quieran verla, está en La Casa del Terror, tal cual, 1960. Y es de las primeras apariciones de los hombres lobo dentro del cine mexicano. Entonces, iba a decir, ay, es que nosotros tenemos al chupacabras, pero no, eso también fue después. Entonces, 13 años después llega el Santo contra los hombres lobo. Y de hecho el Santo podemos ahondear después, bueno, más al ratito, acerca de cuántas veces el Santo se ha surtido a las vampiresas, a las momias de Guanajuato, a los hombres lobo. O sea... También vamos a hacer voy a hacer un breve paréntesis, voy a tratar de ser muy breve. El cine mexicano antiguo, vamos a ponerlo así, un poquito más reciente al cine de oro, es una de las clásicas. También tenemos el ejemplo y se los voy a recomendar a todos los que son fans de Chabelo. Chabelo y Pepito contra los monstruos. En Chabelo y Pepito contra los monstruos es buenísima esa película, está muy chistosa. Chabelo y Pepito se pierden, son scouts y se pierden. Y entonces se tienen que enfrentar a diferentes experimentos, igualmente que en la película de Tintán, realizados por el malvado Spectre, que es un pelón. Y entre ellos aparece el monstruo del lago Ness, que chilla como si fuera un gato apareándose. Ya bien feo. Un hombre lobo, una momia y un vampiro. Y Chabelo y Pepito tienen que regresar a casa, denunciar a Spectre y salvarse de estos seres del más allá. También se les queda recomendada y la pueden encontrar en YouTube, Chabelo y Pepito contra los monstruos. El cine mexicano también ha tenido esta impregnación acerca de hombres lobo y lo vemos desde el caso de Tintán en 1960. Pero ¿qué pasa dentro de la literatura? ¿Qué otros libros, aparte del libro principal, podemos encontrar con respecto a hombres lobos o la licantropía? Aquí yo tengo otro que fue de los más populares, justamente, donde se popularizó el arquetipo del hombre lobo. Se llama El buque fantasma, igual desde 1839. Igual se incluye en justamente la primera historia de una mujer lobo. Entonces, igual hay una saga que yo leí que se llama Luna Llena, que igual es de hombres lobo y ese ya es más reciente. En sí, la trama común de estas películas, o de estas películas, de estos libros, que yo encuentro es más que nada el dolor y el sufrimiento al momento de que se transforman en hombres lobos y se convierten en esos monstruos que aterrorizan ciudades enteras. Sí, de hecho, es lo que buscan. Siento que a veces la figura se ocupaba para presentar lo que es la lucha entre lo que es el lado, pues, nuestra mente civilizada. Que si tú ves en la mayoría de las películas o de historias de hombres lobo, que sea en este caso sean de Stephen King o de Gary Brandner, de los más reconocidos de hombres lobo,
En estos justamente hay esa lucha que es entre el lado salvaje como el lado que dice no, yo no puedo matar, yo no puedo dañar a los que amo. Y la mayoría de estas historias lamentablemente terminan en tragedias, que es lo que lo hace más interesante y llamativo. Y justamente yo siento que se enfoca más en eso. Pero no fue el único monstruo que tuvimos dentro de esta serie de clásicos, sino que también llegó uno escrito por una mujer, escrito por Mary Shelley. ¿Cuál es la igual? Es la idea que le presentó en Víctor Frankenstein, que es el monstruo, que él desea crear vida, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Usando con sus conocimientos que tenía de anatomía, química, logra crear esta criatura. Pero cuando ves un monstruo aspecto, que es monstruoso, que es horrible, lo repite el monstruo. Este monstruo, abandonado y rechazado, aprende a hablar y a convivir en sociedad mientras se enfrenta a esta sociedad, esta soledad y el rechazo. Pero al ver que no puede ser aceptado y no puede recibir este amor, decide vengarse de su creador y empieza a personas cercanas de Víctor. De hecho, mata, si no me recuerdo, si no me falla la memoria, a su esposa. Y justamente la obra termina y concluye en la Antártida. Es donde termina, en el Ártico, justamente. Pero no hay, hasta ahorita no ha existido una película que sea completamente fiel al libro de Frankenstein. Entonces esperemos que la versión de Guillermo del Toro la sea, esperemos que así sea. Dios plan. Es que, mira, por ejemplo, dice que fue la obra de Mary Shelley fue objeto de diversos medios. Uno de los primeros fue el teatro, la obra de Presunción o El destino de Frankenstein de Richard Brinkley, Peake, estrenada en 1823, que fue una de las más populares. El papel del monstruo, a diferencia de la novela y de modo similar a lo que ocurriría en posteriores adaptaciones al cine, no hablaba. Era interpretado por Potter Cook, que alcanzaría gran notoriedad por este papel. Aunque supongo que la versión es que yo recuerdo que la leí tal cual para teatro, porque puede que leí una versión de La novia de Frankenstein para teatro. A mí me la dejaron para la universidad, yo me tuve que leer el libro. Sí. Y es muy diferente. Yo vi películas de Frankenstein y sí, te puedo decir que una gran mayoría de las películas de Frankenstein no están, o sea, toman ciertos aspectos, pero ninguno adapta la novela al 100. No, y de hecho ha de ser muy complicado, voy a decirlo así, que dentro del teatro se toman muchas libertades. Lo digo desde el punto de vista de una persona que ha escrito teatro y que ha estado dentro del mundo del teatro desde que es niño. Se toman muchas libertades, entonces a lo mejor la versión que yo leí en ese momento se trataba de una versión de La novia de Frankenstein, obviamente cambiada para hacerlo más interesante. De hecho, este monstruo ha sido de los más conocidos dentro del mundo del cine, dentro del mundo de la televisión, porque también ha tenido series. Sí. Y no solamente series de terror, también podemos hablar de series de comedia, como lo es La familia Monster. ¿Qué nos puedes decir acerca de Frankenstein? Bueno, también más recientemente, vamos a ponerlo como un precedente, la película más reciente del tema, aparte de la que va a estrenarse de Guillermo del Toro, es una película de Tim Burton, justamente, lo que es Frankenweenie. Frankenweenie. Esa película... También hay que mencionar una que está medio rara, yo la pude ver y está medio, no se las recomiendo. Se llama Víctor Frankenstein con Daniel Radcliffe. Ah, sí. Con el chico de Harry Potter. Sí, Harry. Yo la vi y te digo algo, no está buena. Pero me salió esta, que fue esa y La Dama de Negro, tan buenas. No sabía, yo siempre creí que se podría decir que como ya hay un poquito más de experiencia en el ámbito de Harry Potter y todo eso, yo creí que mínimo las versiones de él serían un poquito más, no sé, interesantes mínimo.
ciertas partes, o sea, que sí brillan, pero en general, o sea, son pequeños detalles. O sea, en general yo no recomendaría esas películas. Soy muy honesta, te soy sincera. Volviendo a Frankenstein, este es uno de los monstruos más queridos por el mundo, por los estadounidenses. Es de los más icónicos, de los tres más icónicos de los que vamos a hablar el día de hoy. Pero realmente este monstruo, ¿qué podemos decir acerca de este monstruo? No solamente es uno de los más icónicos, sino que también es uno de los principales personajes modernos que han demostrado que muchas veces el experimentar con cosas que van más allá de nuestro conocimiento pueden resultar un poquito peligrosas. Sí, este monstruo es que nos hace cuestionarnos y preguntarnos qué consecuencias en el aspecto ético y moral puede haber al buscar crear vida, al querer jugar ser Dios, curiosamente. Un ejemplo que yo puedo citar brevemente, que tiene de cierta manera algo similar. No sé si ustedes sepan, varios escuchas y tú, Gaby, que Parque Jurásico está basado en una novela. No me acuerdo. Hay una novela. Yo te iba a comentar de que el Parque Jurásico querían hacer real. Unos científicos que quieren experimentar para renacer especies de dinosaurios bueno, así que están extintas y volverlas a recrear con inteligencia artificial y con partes y tejidos y células madre y bla 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 para volver a traerlos a la vida y crear algo así como lo que fue Jurassic Park 1, lo cual para mí es una pésima idea, pero pues lo están intentando. Bueno, ahora viene mi cuchara, voy a decir. Dilo. Oigan, esas cosas no son dinosaurios. ¿A qué voy? ¿Por qué menciono esto en el tema de Frankenstein? En el libro nos explican que realmente ellos no son dinosaurios. Y si tú no los... Son experimentos, son Frankenstein, son monstruos de Frankenstein, son ellos sí, o sea, lo tienen, pero todos esos huecos los rellenan con qué? Con sangre de un lagarto, no sé, de un cocodrilo, de víbora, no sé, elefante, de león, de perro, de gato. Si tú lo analizas, realmente son Frankensteins, no son dinosaurios, nunca lo son. Y pasa lo mismo como los experimentos actuales de los que te dan, porque esto sí fue noticia y lo voy a poner por aquí en el video, que ellos mismos dijeron que querían utilizar tejidos animales y otras cosas para traer a los dinosaurios a vida. Volvemos, para mí es un pésimo... Es un pésimo... Sí, es un pésimo. Igual, otro ejemplo, que igual actualmente, los famosos... que llamaron que eran los famosos direwolves que regresaron. ¡Ah, sí! Yo fui parte de las personas que firmaron para que cancelaran esa investigación porque modificaron genéticamente el lobito para que se parecieran a esos direwolves. No son direwolves, son lobos genéticamente modificados como Frankenstein para que se parezcan a esos lobos. Sí, justamente. Literalmente, como aunque se escuchaba chistoso y mucha gente se burló de los que estábamos buscando hacer esa conciencia de esto, literalmente existen 7 películas de Parque Jurásico, 2 libros, y existen todos, y el libro de Frankenstein donde nos muestra que querer jugar ser Dios no es buena idea, pero la gente entiende. Y lo mismo nos enseñanza Frankenstein y la novia de Frankenstein, porque justo en la historia que yo leí te expliqué más allá el hecho de que su propia creación lo amara a él y no pudiera amar a Frankenstein, nada más da por hecho de que no sabes exactamente qué tipo de sentimientos o qué tipo de pensamientos pueda tener esa creación que a la que tú le estás dando vida. Y ya no sabes, puede causar un problema mayúsculo, porque justo lo que pasa, si no me equivoco, Frankenstein se llena de odio y trata de asesinar al doctor Frankenstein, o sea, digamos, mata a toda su familia, mata a todos los que tiene alrededor y luego trata de matarlo a él directamente, para que dentro de su pensamiento y cito lo siguiente: si ella lo ama a él, pero él ya no existe, me podrá amar a mí y se podrá fijar en mí. Y es un pensamiento que dentro del mundo real
existe, hay gente que piensa así y que realmente sí podría ser causante de situaciones de terror real, de las que ya hablamos que no tienen nada que ver con lo paranormal, pero ya habla de una situación de locura extrema por cosas que pueden ser por amor. Entonces, creo que es una muestra de justamente este punto de este monstruo. Y hablan... Sí. Te hace pensar y cuestionarte muchas cosas morales si lo analizas realmente. Es una criatura que prácticamente llega a un mundo donde no depende de lo que te ve. No tiene que enfrentar solo, no tiene a alguien que se los muestre, porque todos los nos muestran que, como un ejemplo sencillo, robar. Con el caso de Frankenstein, de la criatura, él lo tiene que aprender por su cuenta. Él es prácticamente es un bebé que lo dejan. ¿Sabes a qué me recuerda mucho esta analogía? Al joven manos de tijera. Es que es casi lo mismo que Frankenstein, es una versión de Frankenstein. Tal cual Frankenstein, pero es una versión de Frankenstein. Justamente, nada más que hay una diferencia en estos dos personajes. La primera es que el creador del joven manos de tijera fallece por un paro cardíaco. Y el joven manos de tijera trata de revivirlo, pero nada más le hace daño porque no lo puede tocar. Y es ese amor que tú no puedes, es ese amor que no puede, que tú dices quiero amar y ser amado, pero no me puedes tocar. Necesito un amor en el que yo no necesita ese contacto físico. Y es básicamente eso de lo que trata el joven manos de tijera, que a comparación de Frankenstein, un personaje un poquito más basado en sus emociones, porque a pesar de que el joven manos de tijera no tenía manos, sí tenía un cerebro y sí tenía un corazón. Y sí sabía exactamente lo que era el amor. O sea que Frankenstein tuvo que ir aprendiendo y no tuvo como tal la referencia como si la tuvo él. Ajá, y además, ahí como tú mencionas, con Edward, él conoció el amor porque el científico quien crea a Edward lo quiere. Mientras que Frankenstein, cuando ve el horror, está horrorizado a su criatura, lo rechaza. Ahí podemos ver una gran diferencia. Uno recibió un amor en padre, mientras que el otro... Nada más fue, vamos a que tú sigas y sigas y sigas, a ver a dónde llegas. Y ¿sabes qué me hace pensar? Voy a abrir un pequeño preámbulo a un monstruo que no habíamos considerado y que también es de la época. ¿Cuál? El fantasma de Canterville. Porque, al igual que Frankenstein, te muestra la sociedad en la que vives. Creo que, bueno, esto creo que lo podemos hablar también con el hombre invisible, pero el hombre invisible tiene un poco más de profundidad porque el hombre invisible es un psicópata. Pero el fantasma de Canterville nos habla un poco. Una familia se muda a una casa y ahí vive el fantasma de Canterville. Entonces, este fantasma comienza a ver y explorar cada una de las... pues es un fantasma, obviamente nadie lo ve, nadie lo escucha, no nada. Pero él mismo se da cuenta de las acciones, él mismo se da cuenta de cómo es mundo en el que se relacionan las personas, en el que se relacionan las partes de la familia, cómo funciona. Y fue publicado en 2 números, que fue el 23 de febrero y el 2 de marzo, 1887, en la revista Court and Society. Y de hecho, esta historia es justamente una perspectiva de la sociedad. Está bueno. Léalo, es muy bonito, es de Oscar Wilde y lo encuentran, es un tomo de... Miren, el PDF nos parece que nada más tiene 30 hojas, es que es muy corto, pero el fantasma de Canterville es unos libros de la literatura fantasmagórica, vamos a ponerlo así, más importantes. ¿Y por qué me refiero a él en este momento? Es porque dentro de Frankenstein también hay una crítica social de la época y es el cómo la sociedad ve a este ser que es aterrador, que es horrible, que es tonto y que al mismo tiempo es violento. Y lo mismo pasa en el joven manos de tijera. Toda la sociedad al inicio lo recibe con mucho gusto y con mucha alegría. ¿Y qué pasa después? La misma sociedad es la que traiciona a Edward y busca asesinarlo. Oli, bueno, este es el final del primer capítulo de Monstruos Clásicos y después seguiremos con la parte 2. No se preocupen, no se desesperen, que no nos olvidamos de ustedes.